Hola amigos, por aquí tenemos el desafío número 34 que se ve muy interesante. Como siempre ustedes pueden realizarlo en su cuaderno y dejarme en los comentarios su respuesta. Fíjense que por aquí nos dice que si tenemos este binomio al cuadrado es igual a 3, debemos hallar esto que tenemos aquí. Pero por aquí nosotros tenemos a al cubo y si nosotros desarrollamos esto nos va a quedar con a al cuadrado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es deshacernos de este 2 para reemplazarlo después por un 3. ¿Cómo le hacemos? Pues aplicamos la raíz cuadrada a todo lo que tenemos aquí. Entonces tenemos a más 1 sobre a y esto está al cuadrado. Muy bien, todo correcto, ¿no? Y si aplicamos raíz cuadrada a un lado, también tenemos que aplicarla al otro lado. Ahora sí podemos simplificar el índice de la raíz con este 2 y me queda a más 1 sobre a y esto es igual a la raíz cuadrada de 3. Muy bien, ahora como había dicho pues vamos a elevar al cubo, pero voy a repetir esta ecuación más acá abajo porque al final del video voy a necesitar esta ecuación para poder explicar cómo solucionarla. Entonces fíjense, solo voy a repetirlo tal cual como está y esto es igual a la raíz cuadrada de 3. Muy bien, está igualito al de arriba, ¿no? Entonces vamos a elevar al cubo tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Y ahora vamos a desarrollar este binomio al cubo. Recuerden cómo se desarrolla, por aquí lo voy a escribir, ¿no? Cuando tenemos a más b y esto está al cubo, esto es igual al primer término al cubo, a al cubo, más 3 veces a al cuadrado por b, más 3 veces a por b al cuadrado y más b al cubo. Todo bien, así es como se desarrolla un binomio al cubo. En este caso tenemos pues que a es a, pero b, esta b de aquí es 1 sobre a. Así que vamos a aplicar esto de aquí, aquí. Y vamos a ver cómo nos queda. Entonces tenemos el primer término, vayan fijándose en esto de aquí. Tenemos el primer término que es a al cubo. Más 3 veces el primer término al cuadrado que es a, entonces nos queda a al cuadrado. Por el segundo término, por 1 sobre a, más 3 veces el primer término por el segundo término al cuadrado, por 1 sobre a al cuadrado, más el segundo término al cubo, por 1 sobre a al cubo. Y esto es igual pues a esto que tenemos aquí, que no lo voy a cambiar. La raíz cuadrada de 3 al cubo. Todo bien hasta aquí, ¿no es cierto? Y ahora pues vamos a ir desarrollando lo que tenemos aquí. Tenemos a al cubo, que lo voy a escribir por aquí, a al cubo, más, aquí nosotros podemos simplificar una a de arriba con una a de abajo. Y nos queda una a arriba porque teníamos a al cuadrado. Entonces nos queda 3 por a y por 1, que eso es 3a. Más, aquí nosotros podemos quitar este paréntesis para elevar al cuadrado tanto el numerador como el denominador. Vamos a hacerlo. Nos quitamos esto. Y 1 al cuadrado pues es 1. Y aquí nos queda a al cuadrado. Así que yo puedo simplificar una a de abajo con una a de arriba. Entonces arriba nos queda 3 por 1 que es 3. Y abajo en el denominador todavía nos queda una a porque esta a estaba al cuadrado. Entonces nos queda una a. Más 1 al cubo que es 1 sobre a al cubo. ¿Sí? He quitado los paréntesis y he elevado al cubo el numerador y el denominador. Y esto es igual pues a la raíz cuadrada de 3 al cubo. Todo bien. Ahora, fíjense que esto de aquí con esto de aquí es a donde nosotros queremos llegar. Fíjense, por aquí está. Entonces vamos a escribir estos dos términos primero. A al cubo más 1 sobre a al cubo. ¿Se dan cuenta? Es igualito a lo que tenemos aquí. Más, aquí nosotros podemos sacar factor común el 3. Vamos a hacerlo. Dejamos el 3 afuera y abrimos un paréntesis. Dentro del paréntesis va a quedar lo que nos sobre quitándole el 3. Entonces, si a este término le quitamos el 3, nos queda a. Más, si aquí le quitamos el 3, nos queda 1 sobre a. 1 sobre a. Muy bien, hemos sacado factor común el 3. Y esto es igual a la raíz cuadrada de 3 al cubo. Ahora, ustedes recordarán que no borré esto porque al final les dije que iba a explicar eso.
Y justo aquí yo tengo lo que tengo acá. Tengo a más 1 sobre a, que eso es igual a raíz cuadrada de 3. Y aquí tengo lo mismo, así que yo puedo reemplazar esto por raíz cuadrada de 3. Nos queda entonces a al cubo más 1 sobre a al cubo más 3 veces, pero ya no voy a poner esto, sino la raíz cuadrada de 3. Y esto es igual a esto de aquí. Ahora voy a explicar esto de aquí con esfero azul. Entonces lo escribo esto de aquí por aquí. Fíjense, tengo la raíz cuadrada de 3 al cubo. Yo puedo esta raíz que está dentro del paréntesis transformarla en una potencia. Transformada en una potencia me queda 3 elevado a al exponente que tengo aquí. Aquí me va a quedar una fracción, ¿no? En el numerador el exponente que tengo aquí, que no está, pero se sobreentiende que es un 1. Pues me queda la 1. Y acá abajo pues me queda el 2, que es el índice de la raíz. Y esto es igual, y esto está elevado a este 3 de aquí. Listo. Ahora, por leyes de las potencias, puedo multiplicar los exponentes. Me queda 3 elevado a la 3 medios. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque 3 por 1, 3 sobre 2. Ahora pues yo voy a transformar de nuevo en raíz esto de aquí. Entonces, al transformar de nuevo en raíz, me queda 3. El índice de la raíz va a ser este 2. Y este 3 va a estar elevado a este de aquí. Es decir, a la 3. Ahora ustedes saben que yo puedo escribir este 3 al cubo como 3 al cuadrado por 3 o por 3 a la 1, ¿no? Entonces, si multiplicamos nos queda misma base, sumamos los exponentes y nos quedaría de nuevo como aquí. Entonces, al tener esto de aquí, yo puedo sacar este 3 porque tienen tiene el exponente 2 y aquí el índice es 2. Entonces, puedo dejarlo como escrito como 3 veces la raíz cuadrada de 3 a la 1, que es igual que 3, ¿no? Fíjense, he llegado desde aquí, desde lo que tengo aquí, hasta aquí. Y lo voy a escribir aquí. 3 veces la raíz cuadrada de 3. Ahora voy a borrar todo esto para continuar. Como lo que yo necesito hallar es esto de aquí, entonces simplemente tengo que despejarlo. Me queda a al cubo más 1 sobre a al cubo. Y esto es igual a esto que tengo en azul, 3 raíz cuadrada de 3, menos esto de aquí, 3 raíz cuadrada de 3. Entonces, a al cubo más 1 sobre a al cubo es igual a 0. Porque esto es igual a esto, entonces, pues, 3 veces la raíz cuadrada de 3 menos 3 veces la raíz cuadrada de 3, pues eso es 0. Y ya he encontrado lo que nosotros estábamos buscando en nuestro desafío, que era hallar esta expresión. Y ya la tenemos por aquí. Déjame saber en los comentarios cuál fue tu respuesta. Si te gustó el video, no olvides de suscribirte y darle un like. Y nos veremos en otra clase. Chao, chao.